Y para contarnos precisamente acerca de estos dos temas, tenemos a Iván Martínez, director de Wikipedia México, que de entrada, bienvenido, Iván. Muchas gracias. Y muchas felicidades porque Wikipedia ya está funcionando de nuevo. Seguimos ahí, como siempre, 24/7. Felicidades a ti y a nosotros que por fin nos podemos meter Sí, otra vez. sí, porque nos resuelven la vida, pero impresionante. Así que, Iván, vamos a empezar con la información, porque son dos notas que en verdad son muy, muy importantes. Digo, obviamente el conocer un poco más de nuestro pasado, de las culturas prehispánicas, y más la maya, que ha sido todo un misterio, pues se puede resolver un poquito con estas nuevas pinturas que se han encontrado en las cuevas, ¿no? Claro, es un hallazgo que se hizo en las semanas pasadas, solo que, bueno, debemos entender, los amigos y amigas que nos ven acá en Ciudad de Ciencia, que este tipo de hallazgos no son publicados completamente en su ubicación y en sus características completas de inmediato, por el hecho de que hay un riesgo ahí, ¿no? Hay que protegerlo. Siempre hay que protegerlo, por supuesto. Estas cuevas se localizaron a 12 metros de profundidad en la península de Yucatán, en alguna locación que conoceremos pronto, ya que haya los debidos estudios, la preservación, seguridad, todas estas cosas. El arqueólogo Sergio Grosjean, que es un investigador privado, ya se ha puesto en contacto con el INAH para ver estas cuevas, que están pues en una cueva subterránea. Esto es muy común en la zona maya, que ellos, esta civilización, realizara este tipo de pinturas en cuevas profundas. No estamos hablando de una cuevita en la que te metes unos escalones y ya llegas. O sea, es una cueva que actualmente necesitaría equipo profesional de Para museo. descender y descender. Sí, está a 12 metros de profundidad. Estamos viendo en pantalla estas pinturas rupestres que pues se muestran algunos animales, se muestran algunas personas. Por ahí hay una persona con una suerte de tocado, con un penacho, que podría ser algún tipo de religioso. También es cierto que la calidad de la pintura y además la intensidad de los colores nos habla también de que se realizó en distintas épocas. Esto no fue hecho de un solo tirón, sino que probablemente sea una cueva en la que entraban continuamente las personas a realizar, estos artistas realizaban esas pinturas de manera secuencial. No fue solamente una sola pintura. Estábamos viendo ahí que, bueno, es una pared de 15 metros de largo. Sí, y sí, es una además pared tiene grande. ahí mismo adentro un cenote. Sí, normalmente estas cuevas tienen un cenote, que son estos cuerpos de agua gigantescos subterráneos, y pues a mí lo que me impresiona es cómo se hizo, cómo hicieron esas personas para llegar hace miles de años, para alcanzar estos puntos, realizar las pinturas y salir, no sé si con vida, pues, pero... No, es que Eran muy veíamos ahí hábiles. que le echaban unas escaleritas y, ¿no? Sí, o sea, digo, la verdad rústico, pero pues es lo que se utiliza para ascender y descender actualmente, y en esa época, pues, ¿cómo le hacían? Pues capaz que también había una hilito, Una palito. lianita. Pues mira, los mayas eran tremendos. Eran muy creativos. Eran súper Muy creativos. creativos. Oye, Iván, fíjate que me llama mucho la atención este hallazgo, porque de repente hoy como que lo voy a conectar con algo de tecnología, en el sentido estricto de, nos llama mucho la atención el fotografiar lo que comemos, el fotografiar a dónde vamos, el metro, nuestros hijos, las vacaciones, pero creo que la necesidad de dejar un vestigio de lo que hacemos no es nuevo, No, ¿no? absolutamente. O sea, estas pinturas que hablan como de esta cotidianidad de este pueblo, ¿no? Sí, por supuesto, siempre la humanidad ha tenido este deseo de expresarse, de dejar huella, de dar paso a sus sentimientos, sus emociones. Muchas de las pinturas rupestres, no solo en México, proyectan este tipo de emociones de los animales prehistóricos, que eran mucho más grandes, ¿no? La caza, estas escenas cotidianas quedaron plasmadas en esas pinturas. Oye, Iván, y cambiando de tema totalmente, pero una noticia que nos tiene a todos como sorprendidos es que se encontró agua en Marte, ¿no? Sí. ¿En qué estado está? ¿Está sólido, líquido o qué onda? ¿Hay vida? Pues eso sería lo mejor de comprobar. Lo que queremos nosotros pues dejar muy claro es que faltan muchas evidencias. Lo que se ha encontrado es esta sonda que se llama Mars Express Orbiter, que tiene una camarita, por así decirlo, un radar, un sonar que se llama MARSIS. Arrojó mediciones que se parecen muchísimo a las mediciones que se han hecho también aquí en la Tierra, en lagos subterráneos en donde podría existir agua. Se hizo una corrección de esta cámara, de este sonar, para que mandara datos con mayor precisión, y se arrojaron estos resultados después de que dio 29 rodeos al planeta y encontró estas similitudes de la información en el agua, ¿no? Oye, ya habían encontrado agua congelada, Sí, ¿no? sí. En esta ocasión, bueno, nos platicas que es un lago, de qué tamaño, sabemos más o menos si tiene profundidad, y como dice Andrés, si hay algún tipo de bacterias o algo que ya se desarrolla ahí. La información que nos llega es que esto está aproximadamente a 15 metros de profundidad, que no se sabe exactamente en qué estado está.
digamos que el punto de fusión del agua, si ustedes recuerdan, en ciertas condiciones, en bajas temperaturas y con una alta concentración de minerales, puede aumentarse, no se congela el agua completamente. Puede estar como aguanieve o frappé. pon tú. Exactamente. es Frappé. más o menos, ¿no? El punto de fusión del agua se retrasa cuando le ponemos sal, ¿no? Incluso nos Ok. hemos visto cuando queremos enfriar una cerveza rápido, le ponemos ponemos salecita sal, y ahí O empieza no, a- cuando hay que limpiar la nieve. Nosotros no hacemos ¿no? eso, ¿no? No, ustedes no. Yo sé que son chicos sanos. Y bueno, esto ocurre por esta acción de la salinidad de los minerales. Es probable que esté así. Hay lagos de la Tierra, por ejemplo el lago Vostok en Rusia, que tiene unas características muy similares en las cuales podría haber vida. Es altamente probable. Oye, pues Ok. qué interesante, ¿no? Y conectándolo con el primer tema, pues hay un cenote en Marte, ¿no? 15 metros hacia abajo es técnicamente un cenote. No habrá forma más que mandar una sonda directamente a Marte que pueda Perfecto. comprobarlo. Muchas gracias, Iván Martínez.